estos momentos, por orden del juez federal Claudio Bonadío y sin la autorización del Congreso de la Nación, la Policía Federal, sin mediar tampoco muchas explicaciones, lo que está dando para que se sume al circo mediático que vive la Argentina en medio de una grave crisis económica. El juez Bonadío, sin autorización del Congreso de la Nación, con la Policía Federal, allana en estos momentos el edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según los medios oficialistas, están buscando o estarían buscando dinero. La obsesión que mueve a los medios oficialistas, dicen que estarían buscando dinero. Algunos dicen un entrepiso, otros en 2 unidades de ese edificio, de las unidades 1 y 4, que según informaba recién Iván Jagroski, estarían vacías. Pero todo suma al circo mediático en que se ha convertido la Argentina de hoy, donde nuevamente es noticia la más dura una crisis económica aguda que el gobierno de Macri no puede controlar. Y frente a un día donde el juez Bonadío no ha podido avanzar demasiado en la causa de los cuadernos, después de una presentación contundente, clara, precisa, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que una vez más denunció persecución política por parte del juez Bonadío y del gobierno de Mauricio Macri. Claro, no pueden regalarle la tapa de mañana solamente a la exposición de la expresidenta o al lunes negro que vivió hoy la economía. Nos podés a partir de este momento acompañar con el hashtag lunes negro, porque verdaderamente hoy la noticia central pasa por un gobierno que ha perdido el rumbo de la economía, por el mejor equipo de los últimos 50 años que no logra encontrar respuestas para una economía que sigue en declive, que sigue a la baja y que lo único que sube es el dólar y el riesgo país en medio de una severísima crisis económica. Hoy el dólar pasó la barrera de los 30 pesos, cerró a 30,72. El gobierno necesita tapar esta realidad. El gobierno necesita dar circo, porque pan ya no le puede dar a los argentinos. Pero ¿sabe qué? La ciudadanía, la sociedad argentina cada vez crece más en ciudadanía y tampoco le importa el circo, como vamos a ver después en las últimas encuestas que están mostrando que pese al circo, que pese a los shows mediáticos y judiciales, hoy la principal preocupación de la sociedad pasa por lo económico, por una declinación económica que el gobierno no puede parar y que hoy originó marchas y contramarchas del gobierno para ver cómo paraba un dólar imparable en medio de la presencia nuevamente del Fondo Monetario Internacional, que otra vez viene a auditar las cuentas. Vergonzoso. Mire, pese a todo, el riesgo país sube 745 puntos. Récord, nuevo récord para la era Macri, para el mejor equipo de los últimos 50 años. Y el gobierno cada vez más necesita de su brazo ejecutor, los medios cercanos oficialistas que quieren tapar la realidad dura que hoy vive la economía con shows mediáticos, buscando dinero,
en departamentos vacíos, allanando un edificio sin orden del Congreso de la Nación. Esto también es una advertencia para una dirigencia política que hoy por hoy está dormida en la Argentina y que soporta y tolera todo tipo de violación a las garantías individuales, a las garantías procesales, a lo mínimo que se debe respetar hoy por hoy en la Argentina. La Argentina hoy de Macri es show mediático para los medios adictos para tapar la realidad. Nosotros nos seguimos inclinando por mostrarles la realidad, que es la contundencia de los números que hablan por sí sola. Mostremos nuevamente, hoy el dólar se disparó, volvió a pasar la barrera de los 30 pesos, 30,72, y tuvieron que pedir de auxilio, permiso al Fondo Monetario Internacional, en un gesto vergonzoso que marca cómo el gobierno ha perdido la brújula, no tiene los mínimos elementos y tiene que estar pidiendo permiso al Fondo Monetario Internacional para poder gastar los dólares del Banco Central para parar la crisis. Y el riesgo país, fíjese, en el gobierno que nos gobierna, el mejor equipo de los últimos 50 años, 745 puntos. Ya están hablando las agencias internacionales esta noche que junto a Turquía, Argentina es de los países emergentes que más riesgo corre en estos momentos. ¿Se acuerda cuando el gobierno de Macri festejaba que habíamos alcanzado la categoría de país emergente? Ni eso le ha bastado al gobierno de Macri, porque el dólar sigue trepando, el riesgo país que marca la desconfianza o la confianza que los inversores extranjeros tienen en la Argentina, sigue trepando y hoy batió este nuevo récord de 745 puntos. Y un gobierno que tuvo que ir en la jornada de hoy con marchas y contramarchas para tratar de calmar un dólar imparable. ¿Sabe por qué? Porque la crisis de confiabilidad y la crisis de pérdida de confianza que tiene el gobierno de Macri se profundiza día a día. Antes de ir a las explicaciones económicas para este lunes negro en la economía, y también podríamos decir lunes negro para la institucionalidad de la Argentina. Un lunes negro para la República, porque cada día que pasa se da un paso atrás en la República. Vamos al móvil con Nicolás Munafota allí en la puerta del departamento, de la casa del departamento donde vive la expresidenta. Hola Gustavo, buenas noches. Así es, donde se está llevando adelante este allanamiento en el primer y en el cuarto piso del edificio de la calle Juncal, donde vive la expresidenta, que no está aquí, que está en el Instituto Patria. A las 5 de la tarde aproximadamente llegaron más de 10 policías a este lugar, irrumpieron, ingresaron con un perro, con barretas, con luces. De hecho, recién en el primer piso, donde están centrando ahora el trabajo, estaban con estas luces buscando en la abertura, con la barreta se supone para romper alguna estructura de estos departamentos, también con una computadora, con una impresora y, como decía, también con 2 perros a este lugar, a esta esquina de Uruguay y Juncal, donde estuvo hoy la expresidenta luego de ir a Comodoro Pi, pero más tarde se fue rumbo al Instituto Patria, y cuando esto sucedió llegó la policía a este lugar. Hace un ratito estuvimos hablando con Gregorio Dalbón, que es el abogado, uno de los abogados que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y lo que él explicaba recién es que para él esto era claramente un circo, estar en este lugar donde vive la expresidenta, donde no hay orden de allanamiento, o no se puede, mejor dicho. Recordemos que el miércoles el Senado iba a tratar este permiso que
que había solicitado Bonadío hacia poder allanar, ya sea la casa o el despacho allí en el Senado, todavía no está aprobado, y también lo que planteaba Dalbón, si esto no era alguna especie de presión hacia los senadores para que puedan autorizar entonces a que ingresen al quinto piso de este edificio. Ahora los trabajos, como decía Gustavo, se están trazando en el primer piso de este departamento de Uruguay y Juncal. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Volvemos en cualquier momento cuando vos requieras nuestra presencia allí, reiteramos, en este show que ha armado también una vez más el gobierno, que está impulsando el gobierno, que ha definido ya a través del presidente Mauricio Macri que la expresidenta, sea como sea, tiene que estar presa en los próximos meses, porque esa es la decisión política del gobierno de Macri, que no le encuentra la mano a la economía, una economía que día a día cae y que necesita de grandes titulares, de show, para tapar la realidad. Cosa que no estamos haciendo, porque ya nos metemos en lo que fue hoy la noticia del día. Una economía que sigue cayendo y donde el dólar y el riesgo país siguen trepando. Vamos a ver a las medidas que tuvo que tomar de urgencia el Banco Central para detener esto que no puede detener. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy el gobierno tomó una serie de medidas, entre ellas lo que se denomina el plan Lebac, que es reducir el stock de Levar hasta eliminarlo antes de fin de año. Esta es una posición que anunció hoy el presidente del Banco Central, Luis Caputo. El Tesoro va a licitar letes en cada vencimiento de Lebac para completar lo que no se renueve. Esto va a transformar una deuda del Banco Central que se tendría que licuar con la devaluación en una deuda del Tesoro que vamos a tener que afrontar con los impuestos. Tenemos también el plan dólar, que ahí lo vemos. El Tesoro suspendió la venta de 50 millones diarios, pero mañana el Banco Central va a subastar 500 millones de las reservas. Se siguen rifando las reservas internacionales y esto va para la especulación financiera. Esto no son dólares que vayan a la producción. ¿Esto le tuvieron que pedir permiso al fondo para hacer esto? Porque teóricamente no podían seguir vendiendo las reservas del Banco Central, ¿no? Bueno, hoy Caputo reconoció que venían conversándolo la semana pasada con el fondo y que hoy finalmente se pusieron de acuerdo. Hubo llamadas a Washington y está acá en Buenos Aires el jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, con quien estuvo reunido el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el propio Caputo. Así que terminaron de ponerse de acuerdo y el fondo autorizó la venta de estos 500 millones de dólares para absorber los pesos que no van a renovarse de las Lebac. Estamos vendiendo reservas para solucionar el problema que creó Federico Sturzenegger, esta gigantesca bola de las Lebac, 1.2 billones de pesos que no hay forma de ponerle fin. Parece que es la gran espada que tienen sobre la política monetaria y cambiaria, es esta bola que creó Sturzenegger. Bien, vamos a repasar. En este programa le hemos encontrado nombre a cómo ha ido subiendo el dólar desde que llegó Mauricio Macri al gobierno el 10 de diciembre del 2015, cuando el dólar en la Argentina estaba a 9 pesos. Fíjese, 9 pesos estaba en diciembre del 2015. Hoy está a 30.72. Pero vamos a ver, fue después al dólar Prat Gay, 16 pesos, cuando el ex ministro de Economía decía: un dólar a 16 pesos significaría que estamos haciendo las cosas mal o que el gobierno es ineficiente. Y el dólar llegó a 16 pesos en la era Macri, pero decían, bueno, ahí se queda. Sin embargo, aquí un economista que años atrás nos acompañaba, Bogiano, decía, para fines del 2016 tiene que estar a 20 pesos. Bueno, todos creían que era una locura, un dólar a 20 pesos en la Argentina, y llegó el dólar bogiano a 20 pesos. Después trepó a 23 pesos y ahí llegó Elisa Carrió, que venía de un viaje de placer a Estados Unidos y con el índice Carrió y
y Estados Unidos, dijo: vengo de Estados Unidos, en Estados Unidos está lleno de argentinos, está todo bien, el dólar se estanca en 23 pesos, yo no les miento, dijo, pero el dólar Carrió no se quedó en 23 pesos, siguió subiendo. Y pasamos al dólar Ratazzi, cuando al empresario Ratazzi, que opina de todo, el gran opinador, dijo, le preguntaron, ¿a cuánto debería estar el dólar en la Argentina? 26 pesos. Y llegó el dólar Ratazzi a 26 pesos. Pero no se quedó allí. Antes de despedir el gobierno a Federico Sturzenegger, se fue con el dólar a 28 pesos. Dólar Sturzenegger. Este año, a mitad de año, marzo-abril, cuando lo echan a Sturzenegger, el dólar estaba en 28 pesos. Pero después llegó el dólar Caputo también. El dólar Caputo que estuvo a 29 cuando ni bien arribó Caputo, y ya estamos en el dólar FMI hoy, 30,72. Fíjese la variación que ha tenido el dólar en la era de Mauricio Macri. Un gobierno que llegó y dijo, la inflación, pan comido, la inflación la resolvemos en 2 días, porque es de gobiernos ineficientes no resolver la inflación. La inflación en la Argentina no solo no la pudo controlar el gobierno, sino que está en su máximo esplendor y va a llegar a 32 o 33 puntos a fin de año. Dijo el propio Prat Gay, lo veíamos acá, si el dólar llega a 16 pesos es porque estamos haciendo las cosas mal. Está a 30,72 hoy. El mejor equipo de los últimos 50 años nos está dejando esta economía en el peor momento. Fíjese hoy también Bloomberg, cómo va repercutiendo. El viernes marcábamos cómo Bloomberg hizo una categorización muy dura de la economía. Y hoy Bloomberg pone, Argentina aumenta las tasas más altas del mundo en medio del contagio de Turquía. Después vamos a ver si esto de Turquía es como el gobierno quiere, echarle la culpa a Turquía o si tiene algo. Eso ahorita lo va a explicar Pedro. Pero también se dio hoy, Fernando, que el gobierno vuelve a subir las tasas y esto realmente mata a los sectores productivos de la Argentina, ¿no? La subió de 40% a 45%, la tasa de referencia de la economía. Dice la explicación del Banco Central que es para evitar que la devaluación se traslade a precio y ayudar a contener la inflación. Hasta ahora, desde que asumió este gobierno, lo único que hizo para combatir la inflación fue subir la tasa. También bajar los salarios, ¿no? Pero subir la tasa. Nunca logró tener ningún efecto sobre la inflación. Bueno, volvemos sobre lo mismo. A subir la tasa de interés con el pretexto de que eso va a contener la inflación. Lo que va a lograr es terminar de ahogar cualquier indicio de recuperación de la economía. Ya los economistas están pensando en una economía, en una recesión más profunda y de mayor extensión de la que se preveía, porque con estas tasas de interés se ahoga todo circuito económico. No va a haber producción y no hay consumo. Hay que tener mucho cuidado, Gato, con los resúmenes de la tarjeta de crédito, porque todas estas tasas se trasladan después al costo de financiar las tarjetas de crédito. Y hay bancos que están cobrando arriba del 90% la tasa de interés para financiar el resumen de la tarjeta de crédito. Así que hay que tener mucho cuidado, porque no es gratuito. Cada vez que el Banco Central sube la tasa pasan estas cosas, ¿no? Bueno, y hay que recomendarle a la gente que el mínimo no lo pague, porque si paga el mínimo ahí se le arma una bola de nieve imparable después, ¿eh? Exacto. Imparable. Exacto, porque están algunos bancos arriba del 90, pero dicen, Claro. Estaba circulando hoy en Twitter, en las redes sociales, tasa de interés arriba del 100% para financiar las tarjetas de crédito. Evidentemente ninguna familia puede cubrir esa tasa de interés, por lo tanto puede pagar un mes, pero seguramente a muy corto plazo va a tener problemas para afrontar esos resúmenes de tarjeta. Bien, vamos a repercusiones. Carlos Rodríguez, ex titular del SEMA, que en los 90 era de lo más ortodoxo de la economía,
publicó durante el fin de semana respecto al actual momento de la economía en la Argentina el siguiente tuit y las siguientes consideraciones. Para el pueblo que no entiende de tecnicalidades, les cuento que este país está siendo manejado por profesionales de las finanzas como si fuera una mesa de dinero. Un país es mucho más que eso, pero estamos al borde de la quiebra a la que nos llevaron ellos mismos. Durísimo este tuit, Fernando, de Carlos Rodríguez, porque además muchos sostienen que la Argentina podría ingresar otra vez en default. ¿Esto es posible o es una exageración? No, no es una exageración. De hecho, en la suba del riesgo país a 740 y pico de puntos, lo que te está marcando es que los bonos argentinos ya están en zona de default, están en una tasa donde el mercado asume serias dificultades para afrontar el pago de esta deuda. Así que no es que estamos tan lejos. Evidentemente el crédito del FMI está destinado a evitar este default, por lo menos en el corto plazo. Pero si no hay algún cambio, si no modifican la política económica, si no logran salir de este momento, el default está cada vez más cerca, evidentemente. 740 y pico puntos de riesgo país, estás en zona de default. El diario Buenos Aires Económico también reflejando la realidad cotidiana respecto al dólar. Decía, más de la mitad de los porteños no cree que el gobierno logre controlar el dólar. Según el sondeo de la Universidad de Belgrano, el 70% se ve afectado. Y esto es confianza, esto es pérdida de confianza en el gobierno, esto es pérdida de confianza en el equipo económico que hoy está siendo manejado totalmente por las directivas del Fondo Monetario Internacional, porque no nos olvidemos que mientras esta dura realidad golpea a la Argentina, la delegación del fondo está monitoreando las cuentas, monitoreando si el gobierno de Macri está haciendo los deberes bien. Por eso hoy tuvieron que pedirle de auxilio permiso para vender dólares del Banco Central para poder parar lo imparable del dólar. Pero vamos también a Management and Fit, que muestra semanalmente el optimismo político y económico. Management and Fit, una consultora muy cercana al oficialismo y al gobierno, pregunta, ¿aprueba o desaprueba la forma en que Macri está conduciendo el gobierno nacional? 62,5% desaprueba la forma en que Macri está conduciendo la gestión del gobierno nacional. No es una encuesta de C5N, es una encuesta de Management and Fit, reitero, una encuestadora muy cercana al gobierno. 62,5% desaprueba la forma en que Macri está conduciendo el gobierno. Solo el sector más duro, el 31,2%, lo aprueba, no sabe, no contesta el 6,3%. Bien, lunes negro, el hashtag con el que nos podés acompañar, la realidad. No estamos inventando nada. Esta es la pura realidad que otros no te quieren mostrar y que otros quieren tapar con el show mediático judicial que, por ejemplo, sigue en estos momentos sin orden del Congreso de la Nación en el edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Darío Villarruel, buenas noches, Darío. ¿Qué tal, Gustavo? Vos decís que no estamos en default, pero estamos en default jurídico. Ausencia de Estado de Derecho y de principio de inocencia. Muy grave lo que está pasando, no porque un juez federal no pueda allanar domicilios en búsqueda de pruebas respecto de un delito que está investigando. Es grave porque esta mañana Cristina Fernández de Kirchner estuvo ante el juez y le dijo en la cara que lo recusaba, es decir, que consideraba que por enemistad no tendría que estar al frente de la causa. No solamente a él, también al fiscal Carlos Stornelli. Y además el tema de la persecución, para que usted entienda, se llegó al edificio de Cristina, donde vive en el 5º piso, 15 minutos después que ella se fuese
a la Fundación Patria, donde trabaja. Evidentemente hay un control de los movimientos de Cristina Fernández, que es senadora nacional elegida por la provincia de Buenos Aires. Bueno, no nos olvidemos, Darío, que la estaban siguiendo la semana pasada en el Instituto Patria, ¿no? Y te acordás que decíamos, la están siguiendo para ver qué es lo que hace o deja hacer ante la eventualidad de una orden de detención que puede librar, en este contexto, yo te diría, en cualquier momento el juez Bonadío. Sí, la verdad que sería algo impresentable porque tiene fueros. Lo tiene que decidir políticamente el Congreso. Pero como decís vos, a lo mejor cierra ese auto que estaba el otro día controlando con este movimiento de allanamiento en virtud de que nadie saque nada si es que en esos domicilios que no pertenecen a Cristina Fernández hay algo. Se comenta que Centeno dice que hay como una especie de sobrepiso o entrepiso. La verdad que de hechos ocurridos de 2015 para atrás es bastante cinematográfico que se puede encontrar algo. Pero ¿sabés lo que pasa, Darío? ¿Te acordás que yo de la semana pasada te vengo comentando? Van a llevar a cualquiera de estos lugares los perros. ¿Y qué van a decir mañana? Los perros solieron que en algún momento hubo dinero. Lo que Me pasa juego que a que mañana publican eso. ha pasado mucho tiempo, la verdad que es muy buen olfato de los perros. Bueno. Digo, desde el punto de vista... Pero lo han dicho en otros operativos. Tal cual, pero no con tanta visibilidad como tiene este, y los medios obviamente apuntan a tapar la realidad, como decís vos. Lo concreto que hoy Cristina Fernández... ¿Quién te dice que hasta, porque hay que ver si esto tuvo para un allanamiento, no tienen que estar presentes las partes que van a ser allanadas o no? A ver, si es en el domicilio de la persona acusada, sí. Evidentemente Porque estos domicilios pueden son de plantar otras pruebas, personas. Claro. pueden plantar pruebas y decir, encontramos en una grieta fajos de dinero. No, yo tengo miedo que encuentren los cuadernos. ¿Está? Digo, en eso de que se puede inventar cualquier cosa. Ahora, el problema acá es que el juez de la causa es Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Fíjate que los medios que acompañan y están con esta investigación pendiente nunca los han reivindicado porque saben quiénes son. Entonces, lo aséptico sería, como pidió hoy Cristina, la nulidad de todo y que saquen al juez Claudio Bonadío para que, si es cierto que quieren investigar la presunta corrupción de la obra pública, haya un juez que dé otras garantías. Yo te contaba el otro día que ningún juez de Comodoro Pi, ni ningún fiscal, inclusive Guillermo Marijuán, se iba a animar a hacer este circo, porque repito, son hechos ocurridos hasta el 2015. No hay nada infraganti delito. Claro. No van a encontrar nada hoy que cambie la historia. Ya se está investigando. Y otra cosa que dijo Cristina, y esto es para que la gente, el ciudadano común entienda. Cristina Fernández, según la justicia, es jefa de 3 asociaciones ilícitas. Es decir, que tuvo tiempo para gobernar y paralelamente armar 3 asociaciones ilícitas. No una, no 2, 3. Una con la familia, otra con funcionarios del gobierno y empresarios de la obra pública, y la última esta ya con exfuncionarios, con empresarios de todas las empresas, 23 de energía y de construcción. Evidentemente da risa, si no fuera tan grave, que evidentemente la justicia argentina está actuando por este camino que no tiene absolutamente nada que ver con la legalidad. Yo dije el otro día, si hay algo en los cuadernos o en la fotocopia, háganlo bien, muchachos, por el bien de todos, porque si no, esto, cuando la justicia se reinstala en la Argentina, es nulo, de nulidad absoluta. Darío, vamos a ver y vamos a repasar la presentación judicial muy contundente que hoy realizó la expresidenta ante el juez federal Claudio Bonadío, denunciando persecución política y armado de causas en su contra. En el escrito que dejó la expresidenta, dice: desde el 10 de diciembre del 2015 me armaron 6 causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Pi. De las 6, 5 fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Forum Shopping? Algo peor. Decisión política del Poder Judicial en su más alta expresión, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona. En la nueva estrategia regional
para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI. Desde hace 2 años, dice la expresidenta, vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido no fueron tratados y rechazados del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo del 2003 en un país cuyo presidente es Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás Nicky Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la patria contratista, surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80 y los 90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas. Además, Darío, ¿por qué pide hoy la expresidenta citar como testigos al presidente Mauricio Macri y a su primo Ángelo Calcaterra? Bueno, en realidad Ángelo Calcaterra ya está citado como imputado. Habrá que ver por qué Cristina lo quiere como testigo, porque eventualmente como testigo declara bajo juramento decir verdad. Y Mauricio Macri seguramente tiene que ver con cuestiones que se dijeron mediáticamente. Recordás que Jorge Asís dijo que estos cuadernos en algún momento estuvieron en poder del presidente de la Nación. Lo hemos mostrado aquí en minuto 1. Pero lo más importante, Gustavo, de los pedidos es una palabrita que a lo mejor la gente no conoce, litispendencia. Sí, la tengo anotada acá y te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué quiere decir? Ya hay otros procesos en juicio oral. El juez Julián Ercolini y procesó a Cristina y a empresarios también por el tema de la obra pública y por el delito de asociación ilícita. Se supone que estos nuevos hechos obviamente deben ir a parar a esa causa que está mucho más avanzada que esta y habla de empresarios, habla de obra pública, habla de sobreprecios y habla de coimas. Esta es una palabrita que la Cámara Federal va a tener que resolver, porque acá hay una oportunidad histórica, Gustavo, que la Cámara Federal, Martín Irursun y Leopoldo Bruglia, más allá de la bronca que puedan tener a la expresidenta y lo que han demostrado en muchas causas, en este caso le den a la causa seriedad, le pongan el juez que corresponde y resuelvan lo que tienen que resolver, porque si no, esto va a seguir avanzando. Y repito el concepto, hay una teoría que se llama el fruto del árbol envenenado. Cuando algo nace mal jurídicamente, por más que los culpables sean responsables y se pueda probar, ya cuando la causa nace mal parida, muere y todo queda como si nada hubiese pasado. Es muy interesante rescatar del fin de semana. Nosotros aquí hacemos una revisión y aquellos colegas que tienen buena información y objetividad están presentes todos los días. Fíjese otra vez, Infobae, el portal Infobae, nuestro colega durante el fin de semana, Federico Mayol, otra vez marcaba y ponía en evidencia también un hecho muy grave que seguramente la justicia va a tener que tomar en cuenta en relación al presidente Mauricio Macri y al uso durante, fíjese, en la campaña del 2017, Mauricio Macri usó el helicóptero de uno de los empresarios arrepentidos. ¡Oh casualidad! El presidente Mauricio Macri, utilizando en la campaña del 2017 el helicóptero
de uno de los empresarios que hoy están arrepentidos en esta causa armada contra la expresidenta. Fue el 17 de octubre del año pasado, para trasladarse al Estadio de Ferro. La aeronave es de Armando Lozón, del grupo Albanesi, hoy arrepentido. Y el presidente utilizando el helicóptero de Armando Lozón, del grupo Albanesi. Yo digo, ¿el gobierno no tiene que explicar nada aquí? ¿Por qué el presidente utilizó una aeronave de un empresario de la supuesta patria contratista que hoy justamente es uno de los arrepentidos aceptado por el fiscal Carlos Stornelli? Cuando las cosas empiezan a sumarse, fíjese lo que termina. Pero vamos a ver, porque es interesante el desarrollo de la noticia. Sí, lo podemos ver. La Cámara acababa de ordenar ese día la detención de Julio De Vido. ¡Qué caviar, qué champán! Pienso en el 2004. Yo dije, De Vido es el cajero, y decía que yo afectaba su prestigio. Dijo, detengan a Carrió. Finalmente no fui detenida, que es una experiencia que me falta. Se divertía Elisa Carrió sobre el escenario circular del microestadio del Club Ferrocarril Oeste. Ahí está la foto, mostrémosla por favor. Mostrémosla, ahí está la foto del helicóptero de Lozón, esperan la cancha de Ferro a metros del microestadio, y ese es el helicóptero del contratista, hoy empresario arrepentido, utilizado por Mauricio Macri, el día en que cerraba la campaña electoral Elisa Carrió en el microestadio de Ferrocarril. Permitime recordar, sí, Gustavo, que en una oportunidad, en una circunstancia parecida, Amado Vudú fue a Necochea, utilizó un helicóptero de un empresario que teóricamente tenía trato con el Estado, y Amado Vudú y el intendente de Necochea, Telechea, fueron procesados por haber estado 5 minutos en un helicóptero que era propiedad de un empresario que teóricamente hacía negocios con el gobierno. Mirá, la doble vara. Bueno, acá había que hacer una denuncia penal y tendría que pasar lo mismo. Pero acá además complicado porque es uno de los empresarios arrepentidos que le prestaba el helicóptero al presidente para uso de la campaña electoral. Están lo mismo, por lo cual procesaron a Amado Vudú, es decir, esta causa ameritará que alguno de los fiscales patrios que tiene la Argentina de hoy empiece ya a investigar. Está en Infobae del fin de semana, la pueden buscar. Pero fíjese además que interesante lo que hoy publicó nuestro colega Carlos Burgueño, periodista desde hace muchos años, especializado en economía y que siempre tiene una mirada realmente muy interesante. Fíjese el tuit de Carlos Burgueño. Bueno, él es columnista, además de trabajar en ámbito financiero, columnista de Nelson Castro en Radio Continental, y dice, nuestro dato Malbec de hoy con Nelson Castro. A la licitación de la Zepernik-Kirchner 2013, es de la represa hidroeléctrica que se construye en el sur, se presentaron como Grupo Unido IEXA de Calcaterra, Austral Construcciones, Lázaro Báez, Esuco, Wagner, hoy el principal arrepentido de esta causa, y Chediak. Todos hubieran sido hoy socios si ganaban. O sea, pone con ironía. Fíjense qué conglomerado lindo que se armó en el 2013. Calcaterra, Austral Construcciones, Lázaro Báez, haciendo negocios con el primo presidencial, con la empresa de la familia presidencial. Esuco, Wagner, que ahora Wagner dice, y a mí me apretaban, yo tenía que pagar, pero participaba junto a Calcaterra, Báez y Chediak, todos socios presentados para la represa del sur. Muy interesante el dato que aporta nuestro colega Carlos Burgueño. Y echarle la culpa a Turquía, Pedro Briguel. Efectivamente, pero hay muchas diferencias entre la Argentina y Turquía. Vamos a señalar algunas. En primer lugar, el presidente de Turquía desde el viernes dijo, esto es un ataque de los Estados Unidos en contra de Turquía. Un ataque dirigido de la primera potencia mundial. Que yo sepa, nadie está atacando a la Argentina. En segundo lugar,
estamos hablando de un imperio. Un país como Turquía, que heredó del Imperio Otomano su grandeza, su historia de siglos, no es de los países que se arrodillan ante otros poderosos. El Imperio Otomano existió mucho antes de lo que soñaban siquiera los blancos al llegar a América para construir Estados Unidos. En tercer lugar, Turquía es un jugador global. No está lejos, está muy cerca de centros de poder de Europa, de Rusia, de la República Islámica de Irán. En cuarto lugar, y algo fundamental, es parte de una gran disputa económica con Estados Unidos por el tema del dólar. Hace unos años que Rusia y Turquía están construyendo un gasoducto que atraviesa el Mar Negro, que viene de Rusia, que va hacia Turquía para darle gas a los Balcanes. ¿Qué dice Rusia? Que a propósito el canciller Lavrov ahora está en Turquía. Fíjense qué importante es esto. ¿Qué dice Rusia? Nosotros queremos negociar fuera del dólar, en moneda de los dos países, que es algo que Rusia y China vienen planteando hace tiempo, que además la Argentina en algún momento lo planteó con Brasil, para no depender del dólar. Justamente no depender del dólar cuando acá muchos creen que nosotros tenemos que vivir en una economía dolarizada. Otro detalle importante, Alemania está muy preocupada por lo que está pasando en Turquía, no la quieren dejar caer, porque para Alemania Turquía es un jugador fundamental. Hoy la prensa turca, en realidad, ya mañana a la mañana, la prensa en Turquía está señalando que también Italia está muy preocupada por lo que está pasando en Turquía, no por lo que está pasando en la Argentina. En Turquía no están hablando de lo que pasa en la Argentina. En Turquía están preocupados por lograr estabilidad, por el comercio global, por las relaciones con Rusia, las relaciones con China, por el tema del gas, poder llevar el gas a los Balcanes, por el lugar que tiene Turquía frente a Europa también. Por eso señalo y recalco que es un actor global. ¿De dónde viene el enfrentamiento con Estados Unidos? Es largo, pero le voy a contar dos detalles. Primero, hace 2 años hubo un golpe de Estado en Turquía y el gobierno turco responsabilizó a un líder islámico turco que vive en Estados Unidos y que pide la extradición. Y Estados Unidos dice que hay un pastor evangelista preso en Turquía. Nada que ver con la Argentina. Bueno, Pedro, gracias por clarificarnos, pero sabemos que este es un gobierno que siempre busca echar las culpas en otros, nunca asumir la dura realidad, una realidad económica que ha autogenerado el mejor equipo de los últimos 50 años. La verdad que si lo que me están pasando de información es realidad, es una vergüenza. Dicen que el allanamiento se hizo porque una vecina denunció que escuchó ruidos de caja fuerte. Y otra cosa que tengo para decir, las partes comunes de un edificio son proporcionalmente de todos los consorcistas. Ende, allanamos parte de todos los domicilios, incluido el de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que se estaría cometiendo una ilegalidad en este momento. Sí, a ver, Bonadío se está ganando... una ilegalidad. Por eso yo digo, a ver, el Congreso, atención al Congreso y a los dirigentes políticos de este país. Si es soberano el Congreso, debería ya estar haciendo un acto de protesta frente a esta irrupción ilegal de Claudio Bonadío. Porque hoy lo hacen y aplauden porque se lo están haciendo a la expresidenta, claro, pero se lo pueden hacer a cualquiera, muchachos. Este gobierno está yendo por la República. Este gobierno, con tal de tapar la realidad, puede hacer cualquier cosa. Y si la dirigencia política no se despierta, desertora como lo está haciendo en este momento, van por ustedes. Muchachos, reaccionen de una vez, que este gobierno está yendo por todo. La verdad, si es cierto, organizar, pero yo creo que es para mañana tener tapas para tapar la realidad. Pero ya estuvieron hoy con Cristina Fernández allí, ahora con los allanamientos. Paren un poco, estamos viviendo el gobierno de los jueces. Ojo, como dice Gustavo, un día van a ir para otro lado cuando cambie el color político. Y va a ser demasiado tarde, como dice ese famoso poema. Raúl Timerman, buenas noches. Buenas noches. Usted es el ¿qué tal? consultor. A ver, ¿qué estamos viviendo en la Argentina de hoy? Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es ver qué piensa la gente, es decir, hacer un análisis de la opinión pública. Fíjense que el tema de los cuadernos es un caso planteado como un caso de corrupción. Nosotros le preguntamos a la gente, espontáneamente, díganme cuáles son los 2 o 3
problemas de la República Argentina que a usted le preocupan. Primero aparece la inflación, segundo la seguridad, tercero la falta de trabajo, cuarto los bajos salarios, quinto la educación y en sexto lugar la corrupción. Que en todas las encuestas aparece así. Bueno, primero arriba. Entonces, es un tema del que se está hablando desde el principio del programa, digamos, y la verdad que no es el tema... Empezamos hablando del tema económico. Empezamos, bueno, yo no estuve justamente dijimos, no vamos a guiarnos por la agenda que otros imponen, Tenemos vamos otra a guiar por la agenda realidad. A la gente lo que le preocupa, esta es una sociedad de supervivencia. Exacto. A la gente lo que le preocupa es cómo le va a cada uno en la feria todos los días. ¿Cómo sobrevive a Esa es la preocupación fundamental. ¿No? Esta vez nosotros agregamos algunas preguntas a la encuesta, interesantes. Por ejemplo, ustedes, durante el gobierno de Cristina, personalmente, ¿se vio favorecido, perjudicado o no sabe? El 50% contestó que se vio favorecido, su situación personal, y el 20% perjudicado. Minoría. Le preguntamos, ¿y durante el gobierno de Mauricio Macri, usted se sintió perjudicado o favorecido? El 65% dijo perjudicado y el 12% favorecido. Bueno, ahí estábamos viendo recién una encuesta de Management and Fit que dice que el 62% sostiene que Macri está manejando mal el gobierno. Bueno, muy eso, parecido no, con lo que usted está nosotros contundente. le preguntamos el grado de acuerdo con el gobierno nacional y desaprueba el manejo del gobierno nacional el 61%. Bueno. El 54% desaprueba el manejo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el 57% desaprueba el manejo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero hay algo que es interesante. Yo creo que hay un terrible grado de desorientación respecto al manejo político que está haciendo actualmente el oficialismo, pero no es menor el grado de desorientación de la oposición. Totalmente de acuerdo. Políticamente Exacto. hay una desorientación total. Exactamente. No logran capitalizar lo mal que le está yendo a la gente. No presentan planes alternativos, eso. Pero es muy importante esto, porque a nosotros esto nos da basamento para lo que marcamos todos los días como eslogan de este programa. La realidad. Estamos cerca de lo que a usted le pasa, frente a lo que la sociedad hoy no puede, el tarifazo impagable, la inflación imparable, todo eso que demuestran todas las encuestas. Porque todas las encuestas están diciendo, primera preocupación, inflación. El miedo a perder el trabajo, el miedo a la economía que hay hoy. Es decir, que el gobierno, por más circo que arme, como dijera el otro día Pagni, que le dijo un ministro, si no hay pan de mole circo, el Es circo no terrible. le va. Que Pagni se haya animado a contarlo. Sí, dijo, dudó. Bueno, él dudó. Te lo cuento. Dudas, pero lo contó. Y quedó grabado y circuló por las redes sociales. Ahora, es perdón. decir, que se haya animado con... Pero hay algo que es interesante. Fíjate, le preguntamos a la gente, si tuviera que votar hoy, ¿usted votaría? Sí, porque te vamos a pedir que te perdón. quedes. Está Martín Alfi, que no nos queremos ir del tema más allá de lo que Fernando Alonso. Hoy hemos convocado a 5 economistas, 5, ¿eh? Fernando Alonso se asustó el fin de semana porque pensó que lo íbamos a sacar a él. Son 6. 6 con Fernando Alonso. Para que le expliquen a usted este momento difícil de la Argentina. Martín, ¿cómo Sí. te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gato? ¿Cómo viviste este lunes negro? Bueno, la verdad que fue uno de los días que se suma a este capítulo que empezó ya hace varios meses, que es esta corrida cambiaria que no tiene fin. Y hoy los focos se ponen en Turquía, se ponen en otras excusas, pero la verdad que ya el mal manejo que está teniendo este gobierno de la corrida cambiaria suma capítulos y capítulos que hacen que se retroalimente y que sea cada vez peor. Hoy, por ejemplo, se anunció un canje que se va a realizar de Levax a Letes, que implica muchos riesgos, porque básicamente lo que van a hacer es intentar que los que tienen Levac vayan a un instrumento que son las Letes, que son las que emite el Tesoro. Y ese instrumento es a más largo plazo. Entonces, no se sabe si todos los que tienen Levac van a aceptar ir a Letes
y los que van a pedir tasa muy alta y esas tasas altas van a impactar en el déficit fiscal. El tema es que los que no vayan a letes van a presionar sobre el dólar y la verdad que hoy estamos en medio de una incertidumbre porque recién Caputo dijo que van a licitar 500 millones de dólares y que van a licitar lo que sea necesario para que no suba el dólar, pero de nuevo estamos frente a la incertidumbre. Y es esta incertidumbre que es propia de un mal manejo económico que se viene sumando y que da cuenta que el acuerdo con el FMI, la reclasificación a país emergente y todos los shocks que se esperaban que hagan que la economía mejore, la verdad que la situación es cada vez más complicada. Está Eva Sacco, también economista, acompañándonos esta noche. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Gato? ¿Cómo estás analizando este lunes negro? ¿Problemas de Turquía, como dice el gobierno, o autogeneró el propio gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años, este momento difícil de la economía? Bueno, el problema es el modelo, lo venimos diciendo, ¿sí?, desde el momento cero, ¿sí? El problema es el modelo, pero yo quiero rescatar, más allá de los análisis, las lecturas que se puedan hacer de la epicrisis actual y de toda esta seguidilla de corridas y el mal manejo del Banco Central y del Tesoro, los efectos que esto tiene sobre la economía real. Todavía mañana se va a dar a conocer, entre mañana y pasado, la inflación del mes de julio, ¿sí? La inflación del mes de junio fue del 3,1%. Probablemente la del mes de julio sea mayor. Todavía no terminó de ver lo que los economistas le llamamos el pass-through, el pasaje a precios de la devaluación. Recordemos, vos estabas marcando todo ese aumento de los dólares, sí, del dólar. Eso pasó en menos de 6 meses. Claro. ¿Sí? Nosotros estamos con un dólar a 19 pesos y todavía no terminó ese pasaje a precios del dólar. Es decir, vos estás queriendo decir que va a haber más aumento de alimentos, de las góndolas, del día a día de la gente. Exactamente, todavía no terminamos de tener todo el aumento de las corridas anteriores, ¿sí? Que hay que ver, digamos, que reconfigurar esto que le llamamos corrida porque da la idea de que empieza y para y en realidad parece ser un ciclo en continuo, ¿sí? Y ya tenemos un nuevo aumento del dólar. Entonces, esta proyección de inflación para fin de año, ya según muchos analistas, estamos en una economía hiperinflacionaria porque tenemos un 16% de inflación acumulada, para fin de año tal vez un 30% quede corto de inflación. Y hay muchos gremios que todavía no han cerrado paritarias, ha caído la actividad económica, con lo cual eso genera una retroalimentación con la macro y para el año que viene no se avisora ningún tipo de mejora. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, qué es lo que va a pasar con la economía real, porque es estos decir, son es fuegos una economía artificiales. real, la que nosotros estamos marcando día a día, la que Raúl recién comentaba que le preocupa a la gente, que está realmente día a día destruyendo el salario de los argentinos. Está destruyendo los salarios argentinos, sí, los tarifazos. Recordemos, hubo un tarifazo que pasó, con todo lo que viene pasando, pasó desapercibido la semana pasada, ¿sí? Hubo un tarifazo de electricidad. A las familias que son electrointensivas le va a estar viniendo tarifas de entre 3.000 y 5.000 pesos porque se calefaccionan con electricidad. Martín, ¿y vos qué crees? ¿Que mañana los mercados le van a dar bolilla a lo que hoy tomó el Banco Central? ¿No alcanzan esas medidas? ¿Ves al gobierno con capacidad de reacción o lo ves corriendo detrás de la corrida? Mirá, lo que parece que hoy decidió el gobierno es pasar una estrategia de reducción de daños. Es decir, ya un poco dando por perdida la batalla contra las LEVAX y diciendo que sea lo que tenga que ser. El tema es que en ese que sea lo que tenga que ser, como bien estaba contando aquí la economista, la situación económica va a empeorar. Mañana va a ser un día muy difícil, como viene siendo en las últimas semanas, y seguramente vamos a ver de nuevo presión sobre el dólar. El problema es que el Banco Central cada vez se queda con menos cartas. La decisión que tomó hoy es un poco una decisión de última instancia, de intentar ordenar este ajuste que indefectiblemente parece que va a suceder. Y la verdad que no se ve una circunstancia de que se pueda solucionar en el corto plazo este tema, sino todo lo contrario. Estas idas y vueltas, estas contradicciones del equipo económico, lo único que hacen es retroalimentar la incertidumbre y generar más dudas sobre el futuro económico. Por lo tanto, yo creo que va a seguir siendo una semana complicada y que si bien lo internacional explica parte de estos efectos, ya es una cuestión plenamente local que tiene que ver con el problema de este modelo. Ahora, Martín, cortito. 500 millones va a vender mañana el Banco Central. Se lo lleva todo el sistema financiero, se lo lleva toda la especulación.
Y es muy probable que sí, porque lo que queda sin renovar son alrededor de 100.000 millones de pesos y mucho de ellos seguramente va a buscar el dólar. La idea es garantizar una salida a los que mañana no van a renovar, y eso seguramente implique pérdida de reservas y muy probablemente un nuevo salto del dólar. Gracias, Martín, muy amable. Eva, muchas gracias. Por favor. Te vamos a estar invitando más seguido. Raúl, ¿te quedás? Sí, como Ahora te quiero preguntar tu percepción sobre los empresarios. La patria contratista la descubrimos recién ahora en la Argentina, parece. Enseguida seguimos con todo el análisis. Enseguida se suman tres economistas más para seguir analizando la dura coyuntura, este lunes negro que vivió la Argentina en una semana otra vez caliente. El verdadero problema de la Argentina de hoy, la economía que el gobierno no puede controlar. Enseguida también seguimos desde el allanamiento que el juez federal Claudio Bonadío, sin demasiadas explicaciones, está haciendo al edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también enseguidita la doctora María Laura Garrigós de Rébori, una magistrada intachable, va a hablar del presente de la justicia en nuestro país. Tenemos mucho más en la próxima hora. La realidad, aquí, concreta y contundente.